Cintia Ottaviano, defensora del público en los medios de comunicación. ¿Por qué no nos contás de qué se trata la Defensoría y cómo se puede acceder a ella y qué asuntos atiende? La Defensoría es el organismo que se creó por la Ley de Medios Audiovisuales para defender a los oyentes y a los televidentes de todo el país de las vulneraciones de derechos. Por ejemplo, si hay un hecho discriminatorio en la radio o en la televisión, si hay escenas de altos niveles de violencia en el horario apto para todo público, se puede presentar un reclamo en la Defensoría del Público. Se hace de una manera muy sencilla, que es a través de la web www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí se llenan una serie de datos, tu nombre, tu número de documento, y explicas, estaba viendo determinado programa y hubo una objetivización de la mujer, un alto grado de sexualización o un lenguaje obsceno o un hecho discriminatorio a un pueblo originario, a una persona por su forma de vestir, en fin. Lo que se puede reclamar es aquello que aparece en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en diálogo con otras leyes como la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Y la Defensoría, sin capacidad sancionatoria, con una capacidad de diálogo, de encuentro, lo que va a hacer es un informe interdisciplinario y tener la posibilidad de intercambiar con quienes han sido reclamados las perspectivas que fueron enunciadas por las audiencias. Hasta aquí tenemos más de 8.000 presentaciones que en su gran mayoría han dado resultado positivo en el sentido de que cuando se ha corroborado, por ejemplo, que ha habido un hecho discriminatorio, bueno, esto se puede reparar. Así que lo importante es saber que existe un organismo del Estado Nacional que le rinde cuentas al Congreso de la Nación Argentina, en el que se pueden defender los derechos de las audiencias. También cuando, por ejemplo, se vulnera el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad, son todos derechos que están garantizados en la Argentina y que entonces, si hay una vulneración, bueno, hay un organismo que es del Estado Nacional que puede trabajar en esa defensa. Ustedes no tienen capacidad sancionatoria, me decís, pero ¿pueden accionar judicialmente ante determinadas situaciones? Se puede accionar judicialmente porque es una potestad de la ley, pero yo nunca la he usado. Así que en estos años de trabajo, nuestra experiencia señala que todos los espacios que se construyen para dialogar, para intercambiar los puntos de vista, para ver de qué manera entonces se puede modificar la situación que pudo haber sido un daño, dan muy buenos resultados. Hasta aquí no he tenido necesidad de ir a los tribunales. No creo en la judicialización de los conflictos comunicacionales. Creo que la comunicación se construye democráticamente a través de las capacidades de ver cuáles son las distintas necesidades, las distintas perspectivas y cómo ponemos en primer plano un derecho humano a la comunicación y no una mirada mercantilista, ¿no? Y no el negocio. Entonces creo que la gran diferencia tiene que ver con eso. Pero legalmente sí se puede actuar de oficio y sí se podría ir a tribunales, pero no ha hecho ninguna de las dos cosas. Este último tiempo ha sido profundamente politizada la comunicación y hemos visto que muchas veces se ha prestado, de uno u otro sector, no importa cuál, a operaciones de prensa, porque en definitiva terminan siendo eso. ¿Existiría la posibilidad de ser denunciado ante el organismo que dirigís? En principio yo creo que... Digo, porque muchas veces se ha demostrado que las denuncias o puestas en escena que se hacen, porque a veces son puestas en escena, son falsas, ¿sí? O sea, son mentiras, para decirlo con todas las letras. En principio, desde mi punto de vista, no es que se ha politizado la comunicación. La comunicación es un campo de disputas histórico y hemos tenido presidentes que han sido antes periodistas y el listado es muy grande. Mitre, Sarmiento, en fin, destacadas figuras de la política de la Argentina que han sido periodistas, hasta el propio Juan Domingo Perón. Los ejemplos se dan a lo largo de toda la historia. De manera que es natural que en el ámbito de la comunicación existan las distintas perspectivas, eso se llama pluralismo político, así que es necesario que eso ocurra. Distinto es cuando estamos hablando de informaciones que son inexactas o agraviantes. La Argentina tiene, por supuesto, adhesión al Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional, y entonces tenés derecho de rectificación o de respuesta cuando hay una información que es inexacta o agraviante. La Defensoría del Público ha trabajado con distintos casos sobre el derecho de rectificación y es la posibilidad entonces de en el mismo espacio y por la misma cantidad de tiempo poder brindar esa información para que sea rectificada.
pero tiene que ser muy puntual el reclamo y se tiene que trabajar. ¿Lo puedo hacer yo como público el pedido? Claro, la pregunta apunta a eso, no una... el damnificado, digamos. El público puede reclamar porque vivimos en una etapa universalista de la comunicación, es decir, que todos tenemos derecho a acceder a una comunicación que esté centrada en ese derecho humano específicamente. En la Defensoría, una vez que recibimos el reclamo, solicitamos la pieza y se hace un estudio, no es que se solucione en un segundo el caso, se da un tiempo que tampoco es muy prolongado, pero para dar el suficiente rigor a la presentación que se está haciendo y al diálogo que se entabla entonces con los comunicadores y las comunicadoras. ¿Cómo hago para hacer una denuncia? En www.defensadelpublico.gov.ar, dice a la derecha en el sitio de internet, haga aquí un reclamo o una denuncia. Se pueden presentar también las distintas oficinas que tiene el INADI en todo el país, y si no, nos pueden llamar al 0800-999-3333, que los vamos a orientar en cómo poder hacer ese reclamo. También ha promovido la Ley de Acceso a la Información Pública. De hecho, en la Defensoría tenemos un área que se conoce como de transparencia activa, porque el acceso a la información pública no solo es la posibilidad de que la ciudadanía en general, no solo los periodistas, busquen y puedan acceder, sino directamente ir publicando de manera permanente toda la información que vos tenés. Eso es transparencia activa, digamos, que no estés esperando a que te soliciten, sino que tengas como mecanismo la transparencia en todo aquello que vas haciendo y que sea publicado. Así que ahora hay en debate parlamentario nacional una ley de acceso a la información pública. Una de las objeciones que se planteaban es que estaban previstas organismos de aplicación gubernamentalizados. Por supuesto que ningún organismo de aplicación debe estar gubernamentalizado cuando estamos hablando ni de Defensoría del Público, ni de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una de las cosas que está pasando hoy, porque por los decretos de necesidad y urgencia que modificaron nuestra ley, en vez de tener una autoridad con un cuerpo colegiado, participativo y representativo, tenemos una autoridad que se llama ENACOM, que está integrada por directores nombrados por el presidente de la Nación y que pueden ser removidos sin causa por el presidente de la Nación. Es decir, que se produce una gubernamentalización de un organismo que no debería estar sometido a factores de presión por parte del presidente de la Nación. Así que desde la Defensoría siempre tendremos una mirada de promoción del acceso a la información pública, de mecanismos simples, temporalmente sólidos, es decir, que sea poco el tiempo en el que te brindan esa información y no tener que estar esperando un año, 2 años. Sobre eso? Sí, hemos tenido, pero no de organismos, porque vos pensás que la Defensoría tiene alcance a la tarea que se hace en la radio y en la televisión. Podríamos acompañar, como estamos haciendo en el Congreso, las perspectivas para que la legislación finalmente sea la más saludable, o asesorar. Nos pasó un caso, ahora que vos me estás diciendo, en Córdoba fue, en las elecciones, que no nos querían dejar entrar a hacer la cobertura a las escuelas y que actuamos como Defensoría recomendando, nuestro verbo es recomendando entonces que se facilitara el acceso y finalmente lo lograron porque además hicieron una presentación judicial, hubo varias movidas. Con lo cual la recomendación siempre va a ser la de que haya acceso. De hecho, no sé si llegó la noticia aquí, pero la gobernadora de la provincia de Buenos Aires firmó un decreto donde en el artículo 1, 2 y 3 justamente se decía que podían ser penados con el artículo 157 del Código Penal, que es hasta 2 años de prisión a quienes difundieran información o información vinculada a la que sugiera en las declaraciones públicas de los funcionarios públicos, las declaraciones patrimoniales. Por supuesto que eso vulnera completamente el acceso a la información y la libertad de expresión, que insisto, no solo es de los periodistas, sino que en esta etapa universalista es de todas las personas en igualdad de condiciones. Ha sido un hecho grave, de hecho terminó publicando otro decreto que derogaba esos artículos. Y lo mismo con la que se conoció como la Ley de Blanqueo de Capitales, que en el artículo 85 decía claramente que los terceros que tuvieran información o documentación vinculada con las personas o las empresas que iban a acogerse a esta ley de blanqueo de capitales podían llegar a tener hasta 2 años de prisión
o una multa equivalente a la cantidad de dinero que hubiera sido blanqueado. Entonces de pronto el periodista se puede encontrar en una situación de tener que poner 3 millones de dólares si daba información sobre quienes evadieron al fisco del país. Realmente es el reino del revés, porque no se puede poner una alfombra roja para los evasores y un traje a rayas para los periodistas. Es nuestra obligación como trabajadores y trabajadoras de la comunicación acceder a información que es relevante, como por ejemplo quiénes fueron las empresas o quiénes fueron las personas que evadieron el fisco y que estaban ocultando una fortuna en el exterior o en el local, porque además vos te imaginás que es fundamental que vos sepas si por ejemplo hay familiares de funcionarios públicos que han evadido millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede ser que por ese ejercicio profesional vos fueras preso y quien había evadido no tuviera ninguna conflictividad? Al contrario. Del pacto de San José del Costa. A veces una capacitación sola no alcanza, a veces hay que continuar, reforzar y que sea con todas las instancias, no solo con la base de la pirámide que somos quienes hacemos la tarea periodística diaria, sino también con los responsables, los licenciatarios, los productores y productoras ejecutivas. Esto es un grado de responsabilidad que alcanza a toda la cadena de producción, realización y de emisión, porque tampoco es para que solo aceptemos nuestras culpas. Evidentemente hay una circunstancia mayor, yo por eso decía que es una decisión social, ¿no? Hemos dado pasos interesantes, la ley de servicios de comunicación audiovisual lo es, siempre recomiendo su lectura porque no siempre se realiza, entonces poder recuperar y leer artículo 1, 2 y 3, cuáles son los objetivos, el objetivo alfabetizador que tienen que tener los servicios de comunicación audiovisual, la necesidad entonces de ser herramienta de transformación social y poder recuperar esos valores en la tarea cotidiana. Es un trabajo arduo y que muchas veces te pone en conflictividad con tus propios jefes. Esto es cierto que hay que reconocerlo. Bueno, por eso la importancia de hacer otras tareas, como nosotros venimos haciendo una campaña para que no haya más minuto a minuto en los programas periodísticos. No puede ser que la toma de decisión de qué es relevante y qué no, cuáles son los criterios periodísticos, sean nada más que el minuto a minuto. ¿Qué pasa con eso? La FOPEA también lo planteó el año pasado. Sí. No logramos que se modificara la situación, o sea, no pasó nada que modificara finalmente la situación, sí, bueno. Pero es cierto que logramos instalar en algunos ámbitos el debate y vamos a seguir. Tenemos más de 1000 firmas, si quieren se pueden sumar, está en la página, pueden sumar sus firmas. Yo me considero una obrera de esta profesión y trabajé en la revista Caras también para mayor información, por ejemplo. Soy fundadora del canal Diario Perfil y después de que Fontevecchia cerrara ese diario a través de la contratapa de un diario, tuvimos 14 días viviendo en el edificio defendiendo las fuentes de trabajo y la fuente de trabajo que me tocó fue la revista Caras, cuando mi especialización eran los homicidios y el género policial. Y sin embargo trabajé en la revista porque realmente tengo esa perspectiva walsiana de ser obrero y obrera y trabajar en absolutamente cualquier medio, pero defendiendo lo mismo en todos los medios. Yo no creo que trabajemos para un medio, creo que trabajamos para un pueblo. Así que independientemente del medio en el que esté, no tengo la camiseta del licenciatario de la empresa, la que tengo puesta es la de este periodismo responsable. Así que estoy orgullosa de la tarea que hicimos en Telenoche Investiga, de la tarea que hicimos en Telenoche Especial, de la tarea que hice en la revista Caras. Trabajé también en una revista femenina durante 3 meses y puedo trabajar en cualquier lugar siempre y cuando lo pueda hacer con libertad. Cuando no tuve más libertad en Canal 13, renuncié y me fui a fundar Tiempo Argentino. Así que sí, podré trabajar en todos los lugares. Mi recomendación a esta altura de la soirée es buscar espacios donde haya afinidades ideológicas, donde haya afinidades en las perspectivas. Pero cuando se defienden los derechos humanos, esa debe ser la afinidad de todos los servicios de comunicación audiovisual, se llamen como se llamen, y por supuesto es cierto, tratando de que no estén dentro del ámbito de la comunicación concentrada. Bueno, gracias.